Buenos días a todos, bienvenidos a este cuarto encuentro del ciclo de webinars tecnológicos que organizamos entre la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado, el Instituto de Cemento Portland Argentina y la Cámara Argentina de Vivienda, CABERA, junto con la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción. Nos hemos puesto en este tiempo de aislamiento preventivo social obligatorio la excelente costumbre de generar un webinar semanal para que podamos aprovechar este tiempo de menos trabajo en obra para capacitarnos, profesionalizarnos y, por qué no, también conocernos y generar un grupo importante de profesionales vinculados a estos temas. La verdad que nos está desbordando el éxito porque venimos semana tras semana logrando un conjunto de inscripciones enorme. Recién que mandé un mail en el último momento, porque siempre hay gente que se inscribe en los últimos minutos, teníamos más de 600 inscriptos, si no recuerdo mal, 636 inscriptos para la jornada de hoy. Así que, Humberto, un éxito la convocatoria. Le voy a dar la palabra, como todos estos encuentros, al ingeniero Pedro Chermisé, para que genere la bienvenida institucional y después demos paso a las exposiciones. Gracias, Sebastián. Buenos días a todos. Soy el ingeniero Pedro Chermisé, director de la asociación, y quiero agradecerles por participar del ciclo de conferencias que organizamos desde la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado, junto con la Escuela de Gestión de la Construcción de Camarco, también conjuntamente con el ISPA, el Instituto de Cemento Portland Argentino, y junto a CABERA, que es la Cámara de la Vivienda y el Equipamiento Urbano de la República Argentina. El mismo es un ciclo de diversas temáticas que serán presentadas por diferentes profesionales del rubro del hormigón elaborado dentro de la iniciativa de Capacítate en Casa, organizada por Camarco. Hoy le toca hablar al ingeniero Humberto Bálsamo, de la firma asociada CIM SRL, sobre nuevas técnicas no destructivas y semidestructivas para la evaluación de estructuras de hormigón armado. El ingeniero Humberto Bálsamo se desempeña como gerente técnico de la firma CIM SRL, además es jefe de laboratorio de hormigones y docente de la Universidad de Buenos Aires y ha ejercido el cargo de vicepresidente y secretario general de la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón, como también ha trabajado en la división de hormigones del INTI. Así que bueno, Humbertito, ya con eso estás bien presentado. Yo también estoy tomando mate, así que somos dos. No precisás pasármelo, cada uno en el suyo, por el tema de COVID, tenemos cada uno tomar con su mate. Falta aclarar que Humberto es un amigo de la casa, un socio, y que también nos dicta muy a menudo cursos, ¿no es cierto?, presenciales, cuando los tenemos, bueno, tenemos una trayectoria común de hace muchísimos años juntos, así que si me pongo a hablar de él, tengo para contar un libro. Pero muy agradecido, Humberto, por ayudarnos en este Capacitas en Casa, y bueno, gracias, Sebastián, por lo que hace Camarco, que nos ayuda tanto en la difusión y en dar su plataforma para que podamos llegar a tanta gente, y creo que este gran éxito también, o sea, más aún, estoy seguro, se debe a la participación que tiene y lo que nos ayuda Sebastián. No se lo hago más largo. Humberto, creo que comenzás vos. Bueno, gracias, Pedro. Gracias primero a Sebastián y a vos por la invitación, también a Jerónimo, a los chicos que, digamos, que siempre están a través de la asociación ayudando y llevando adelante la organización de los eventos. Obviamente la Cámara de la Construcción ya hace mucho tiempo que trabajamos con digamos, cursos a través, difundimos, digamos, el conocimiento de la tecnología del hormigón, el hormigón elaborado. Con Pedro, bueno, obviamente, también son muchos años, tenemos un cariño mutuo muy grande. Gracias, Sebastián, lo digo personalmente ahora, y también a la gente de CABERA, con la que también damos, año a año estamos trabajando, y la gente del Instituto del Cemento Portland, por supuesto, que fue mi primer trabajo. Yo fui becario del Instituto del Cemento Portland hace algunos añitos antes. Bueno, gracias a todos, ahora sí, por estar acá, un placer, desde
cada uno desde sus casas o de su lugar de trabajo. Digamos, estoy aquí en CIME, en el laboratorio de CIME, junto a mi equipo técnico y comercial, José Adorno, que es socio y íntimo amigo, y las personas que me han ayudado a desarrollar los trabajos, que son Jesús Rojas, el ingeniero Jesús Rojas, el futuro ingeniero Santiago González, que también me va a acompañar para la charla. Sin más prolegómenos, gracias nuevamente a todos, lindo verle las caras, conozco a muchos de ustedes y es un placer volver a verlos, y a otros no, y es más placer porque la verdad es que lo que permite este trabajo es unirnos a través a través de la web, por lo menos, pero bueno, nos podemos encontrar acá. Vamos a comenzar con la presentación. Ahí está. Bueno, arrancamos, el título es Nuevas técnicas no destructivas y semidestructivas para evaluación de estructuras de hormigón armado. Vamos a tratar básicamente las no destructivas, a ver algunas semidestructivas. Como definición se dice que los ensayos no destructivos, se refiere a ensayos no destructivos al estudio durante el cual no vemos afectadas las características del elemento estructural, en este caso el hormigón armado pretensado. De hecho, vamos a ver de los tres tipos. Los no destructivos más conocidos, acá tenemos un par, esclerometría y ultrasonido. Puse una foto de José y una mía para que vean que en algún momento hemos trabajado en el tema. Semidestructivos, donde hay algún daño más bien superficial del elemento. Semidestructivos, ¿sí? Como el ensayo de pull-out, y destructivos con la extracción de testigos. Propiedades que normalmente estimamos mediante ensayos no destructivos. En lo referido al hormigón, digamos, siempre queremos o procuramos determinar mediante ensayos no destructivos, semidestructivos, la resistencia mecánica, esto es lo que siempre buscamos, digamos, a veces lo logramos con cierta incertidumbre, digamos, con cierta variabilidad. La densidad del material, módulo de elasticidad, humedad, temperatura, presencia de oquedades, no es un tema menor, sobre algunas anomalías particulares del hormigón. Y en lo que es armadura, bueno, todo lo que tiene que ver con la posición, recubrimientos, diámetros. Algunos equipos me permiten determinar grado de corrosión y tipología de armadura, ¿sí? Hay casos de algunos equipos, por ejemplo, la técnica de tomografía, ¿sí? Gammagrafía, ¿sí? En algún caso, bien analizado, me permite, por ejemplo, en este caso, determinar que esta armadura es de acero torsionado y no acero nervurado. ¿Cuáles son las ventajas de los ensayos no destructivos? Básicamente la rapidez, el menor costo y el hecho de no generar daños sobre la estructura. Esto permite obtener resultados del ensayo que me permiten orientar al profesional sobre las características de hormigón de las armaduras. Estas tres características básicas, rapidez, bajo costo y evitar los daños, me permite realizar ensayos de manera extensiva en toda una estructura, permitiendo lograr una más amplia y mayor información del conjunto, ¿sí? Y de esta manera lograr resultados, en principio, diría yo, cualitativos. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, los valores obtenidos no son mediciones directas del hormigón, o del hormigón armado, sino que deben realizarse algunas verificaciones en forma directa en muchos casos para verificar el resultado. Es decir, yo puedo hacer una gran cantidad de ensayos mediante la técnica de pachometría o detección de armadura, pero en algún lugar siempre, habitualmente el estructuralista nos va a pedir que verifiquemos esa armadura mediante algún cateo que hagamos, ¿sí? Diámetro,
y cantidad de armaduras, por lo menos. En lo que es esclerometría también, y de hecho nos exige el reglamento CIRSOC, que los valores de esclerometría tienen que estar contrastados con ensayos de testigo. Situaciones donde habitualmente aplicamos ensayos no destructivos, bueno, control de calidad de elementos premoldeados, se utiliza mucho el famoso esclerómetro, control de desarrollo de resistencia, para demoldar o izar alguna pieza, evaluación comparativa y demás. En el caso de, bueno, los equipos de ultrasonido o de pachometría, determinación, posición y cantidad de armadura y demás. ¿Sí? Pasemos a cuáles son los ensayos más conocidos, brevemente los voy a mencionar. ¿Sí? Arrancamos por el esclerómetro. El esclerómetro es un equipo de los más conocidos que fue creado a mediados de los años 50. Su función primaria es determinar uniformidad de la calidad del hormigón, no resistencia del hormigón, porque eso depende de muchas cosas. ¿Sí? Sinceramente depende de muchos factores. La edad del hormigón, porque tenemos un factor de carbonatación de la estructura, la dirección de impacto, la calidad superficial del hormigón, con qué tipo de molde se realizó esa estructura para darle una mejor o peor calidad superficial. Porque medimos, digamos, dureza superficial de alguna manera, un número de rebotes superficial. Debemos calibrar el equipo, bueno, tenemos algunas características que tenemos que tener en cuenta. Si lo vemos a través del tiempo, este es el equipo básico que teníamos ahí por los años 50 y que se utilizó hasta los 80, digamos, que fue muy similar hasta los mediados de los 80, en donde tenemos, ¿sí?, el viejo y conocido esclerómetro con tiene un resorte en la parte interior, un émbolo, ¿sí?, y una regla graduada que me permite por impacto determinar el número de rebotes. No más que eso. Ahora, con el tiempo en los 90, podemos ver que ya iba conectado a un display. Ese display me permite hacer algunas correcciones por edad, permite hacer cálculo de valores, promedio de 9 resultados, me indica el máximo, el mínimo, el desvío. Pero esto fue, bueno, evolucionando. Vemos acá un esclerómetro con display incorporado, permitiendo hacer todo lo mismo que antes, ¿sí? Corregir también por la dirección de impacto, en ambos casos permitía eso. Y pasamos al siglo XXI con este tipo de esclerómetro, donde automáticamente, por un nivel de burbuja que tiene en su interior, corrige el ángulo de impacto, ¿sí? Obviamente todos estos equipos ya permiten descargar la información a una computadora. Y finalmente, este es uno de los equipos más novedosos que salieron, donde vemos que ya a partir del 2015 para acá los equipos aplican el Bluetooth, en donde directamente podemos conectar, o los más avanzados, digámoslo así, nos permiten conectar el equipo a nuestro celular y directamente poder ver todos los datos en nuestro celular, ¿sí? Esta persona, fíjense que lo tiene directamente alojado en la muñeca, y digamos, esto da cierta facilidad para el manejo y uso del equipo. Bueno, después el pachómetro, simplemente es mostrarlo, ¿sí? El pachómetro o detector de armadura funcionan por interacción electromagnética, digamos, mide corrientes de Eddy, son unas corrientes que se forman en la barra, ¿sí?, como efecto del campo electromagnético, es un campo secundario, y directamente mide el equipo, teniendo en cuenta que está viendo una armadura, diámetro digamos, estima un diámetro y profundidad en función en general de un diámetro estimado de armadura que uno mismo le aporta al equipo, ¿sí?, y una profundidad estimada. Este equipo también fue evolucionando en el tiempo. Ahora vamos a ver, digamos, algunas mejoras o algunos
agregados de las propiedades que puede medir, ¿no? En general tienen 1 o 2 cabezales, un cabezal más pequeño que mide hasta los 7, 8 centímetros, los más sofisticados, digamos, los más elaborados, y un cabezal más grande que me permite medir profundidad de armadura hasta 15, 16 centímetros aproximadamente. Ahora bien, lo importante en este caso es que siempre que vamos a mayor profundidad, mayor es la dispersión del resultado, ya sea en el diámetro de la barra como en la profundidad donde se encuentra la barra, ¿sí? Podemos ver que hasta una determinada profundidad el equipo o la gente que provee el equipo tiene dice que tiene una dispersión de más o menos 1 milímetro, más o menos 2 de 60 a 80 y más o menos 3, por ejemplo, ¿no? De 80 a 100. Cosas que no puede hacer el equipo, detectar, por ejemplo, si hay 2 barras, una contigua de la otra, esto no lo puede hacer, o una detrás de la otra, sino que nos va a dar un diámetro equivalente de la barra. Con lo cual, ahí tenemos que estar un poco duchos si estamos frente a un empalme o frente a una situación particular de la estructura. Normalmente es bastante complicado poder determinar con este equipo la armadura en un nudo, por ejemplo, ¿sí? O en un fondo de viga, porque las armaduras normalmente tienden a estar muy juntas y el equipo tiende a medir, a tomar el campo electromagnético de 2 barras, ¿sí? Bueno, acá vemos de un proveedor de equipos, ¿sí? Desde un equipo más básico como este, donde permite detectar la barra, el centro de la barra, el recubrimiento y el diámetro, alguno un poquito más que permite adquirir datos, bien digo, hacer algún análisis estadístico, y otros equipos un poco más sofisticados donde me permite, por ejemplo, detectar mallas, ¿sí? Pasándolo en 2 direcciones o haciendo un barrido en 2 direcciones me permite armar una malla y aproximadamente en cada lugar tener la profundidad del recubrimiento. ¿Sí? Bueno, y en tercer lugar el ultrasonido, que básicamente está formado por 2 transductores, ¿sí? Piezoeléctricos. Uno emite un pulso ultrasónico, se basa en eso, en emitir un pulso ultrasónico, y en otro en recibirlo, conectados a un equipo que lo que hace básicamente medir el tiempo de pasaje, ¿sí? Desde el emisor al receptor. Entonces, teniendo el tiempo de pasaje y el espesor, determinamos la velocidad del pulso ultrasónico. Bastante sencillo, tiene un patrón, ¿sí? Estos elementos para poder calibrar el equipo y precisar la velocidad del pulso ultrasónico. Tiene en general una menor dispersión de resultados, ¿sí? respecto de un testigo, posible testigo de hormigón. Otra cosa que les quería mencionar es que permite encontrar algunos lugares donde posiblemente hubiera oquedades o pérdida de densidad, porque la onda viaja normalmente de un punto, digamos, a través de las zonas más densas. Entonces, si yo tuviera una oquedad en el centro, lo que va a tratar de hacer la onda es evitar esa oquedad y por lo tanto aumentar el tiempo de pasaje. En realidad, la velocidad de la onda es la misma, pero tiene más distancia, recorre más distancia. Yo lo leo como una disminución de la velocidad. Bueno, y los métodos de transmisión, normalmente el más común es la transmisión directa, donde yo pongo el emisor y el receptor enfrentados. Lo que pasa que en algún caso puede pasar, como por ejemplo acá, que tuviera una viga y abajo una pared, no puedo tener acceso del otro lado, entonces procuro hacer una medición semidirecta, y en algún caso, por ejemplo en losas, donde yo no puedo acceder a la parte inferior, una medición indirecta. Ahora, en función de la accesibilidad, obviamente los resultados que uno encuentra con respecto a algún valor de la calidad del hormigón podrían ser un poco más cerrados, un poco más, tener una mayor dispersión en este caso respecto de este caso.
Bueno, habiendo contado un poco los funcionamientos básicos de los 3 primeros equipos que hemos usado durante muchísimos años, pasamos a los equipos, digamos, a los nuevos equipos, a los equipos más recientes. El primero que les presento es este, es un equipo que, el principio de funcionamiento es el ecopulso, en donde ya no tenemos el emisor y el receptor enfrentados, sino que directamente tenemos, este equipo funciona, bueno, en este caso, digamos, el ecopulso funciona teniendo el emisor y el receptor solidarios, uno al lado del otro, ¿sí? Usando directamente el principio de pulso ultrasónico, ¿sí? De un solo lado, de una sola cara de la estructura. Esto me permite hacer mediciones de tipo A-scan, le llaman, o escaneo tipo A, o sea, en profundidad, de esta manera, donde yo puedo encontrar el fondo, por ejemplo, del espesor. Este tipo de equipos me permite medir hasta con buena, digamos, con aceptable precisión el espesor del material hasta 1,20 metros, diría yo. Eso es lo que muestra la experiencia, aproximadamente 1 metro, 1,20 metros de profundidad. Obviamente hay que ajustar también, hay que indicarle al equipo cuál es la profundidad la velocidad de propagación de la onda en ese hormigón, como para poder ajustar el espesor de recubrimiento. Acuérdense que esto funciona siempre igual. Tengo una velocidad de onda, tengo un tiempo de pasaje, en este caso es ida y vuelta, y con eso determino la profundidad del equipo, o la profundidad, perdón, del elemento de hormigón, o hago alguna, o puedo jugar con eso, con alguno de esos 3 elementos. Puedo encontrar también, fíjense, una ojedad que me lo va a mostrar el equipo. Esta parte, habitualmente el equipo hace una interpretación en tiempo real del resultado y va armando una grilla en donde me va mostrando un dibujo, me va indicando en tiempo real, y esa es la otra ventaja, el principio de lo que llaman inteligencia artificial, la profundidad, o si existe alguna oquedad, o dónde termina el elemento. Luego tenemos este equipo, perdón, le llamamos monocanal, ¿sí? Donde todos estos transmiten y todos estos reciben, ¿sí? Son transductores de punta Z. Ahora pasamos a una técnica de phase array, donde tenemos los mismos traductores de punta Z, con un principio distinto, o sea, toman también el principio de copulso, pero en este caso tenemos, ¿sí?, distintos canales, como pueden ver acá. Entonces, teniendo distintos canales, emitimos, cada uno emite una señal a los restantes y recibe una señal de los restantes, con lo cual el ángulo, digamos, presenta una combinación de múltiples ángulos y profundidades focales que me permite hacer un barrido mucho más completo del elemento estructural sin modificar la posición del transductor. Entonces, ya tenemos una combinación de resultados. Esta combinación de phase array y ecopulso me permite obtener este tipo de equipos que vemos acá. Este es monocanal, en donde obviamente lo que hace el equipo tiene resultados discretos y después los compagina. En este caso el equipo, digamos, arma en tiempo real, y esto no es poco de mencionarlo, tiene, fíjense, arma una imagen en donde encontramos acá el backwall, o el fin, digamos, del elemento estructural, en este caso de hormigón. Tenemos presencia de oquedades o defectos, y tenemos también, podemos medir la ubicación de las barras. Este tipo de equipos no me dice, hasta al menos hoy en día, por ahora, porque se están trabajando en algunos equipos que implementen también la técnica de pachometría a esto para determinar diámetro, pero por ahora no me dice diámetro
digamos, me indica que hay un cambio de densidades y que por ende nosotros entendemos que tenemos una armadura. En este caso no, en este caso tenemos oquedades, al igual que en estos casos. Bien, y el tercer método es el método de reflexión electromagnética. Este método ya lo conocemos desde hace bastante tiempo. Era el que uno ve en las películas, o si tuvo alguna posibilidad de ver algún radar en tiempo, digamos, ¿verdad? Digamos, de ese método, digamos, donde el equipo, digamos, es una antena que emite una señal de radio, una onda, un haz de radio, que viaja a través del aire o puede ser a través del agua, son dos medios con constantes dialécticas bastante distintas, y cuando choca con un elemento que debería ser bastante grande para poder detectarlo, rebota y vuelve al radar, y el equipo, digamos, la antena básicamente, detecta que encuentra algún elemento, ¿sí?, en el aire o en el agua. Esto siempre nosotros en el hormigón, digamos, yo siempre digo que nosotros tenemos, gracias a la actividad militar y a la actividad médica, tenemos muchos de estos equipos que ya provienen, ¿sí?, de esa parte. O sea, por ejemplo, la gammagrafía proviene obviamente de la radiografía, cuando nosotros nos sacamos una radiografía de hueso es lo mismo en el hormigón, nada más que los rayos gamma son más pesados. La ecografía es algo bastante parecido también. El radar, como vemos acá, la técnica de georradar también proviene de militar, ¿no?, del área militar, y después también bajado a otras industrias, y nosotros tomamos eso y de la mejor manera tratamos de aplicarlo en el hormigón y el hormigón armado. Entonces, ¿cómo funciona? Emite una onda de radar, una señal de ultra alta frecuencia electromagnética, y cuando pasa por arriba del elemento, digamos, genera una reflexión que lo lee de una forma de hipérbola, y dependiendo de la forma de la hipérbola vamos a saber si es una armadura o si es una oquedad. Y en la industria, bueno, hoy tenemos varios tipos de georradar o radares para el hormigón, con distintos tipos de antenas, distintas frecuencias de antena, que normalmente se manejan de entre 1 GHz hasta 2,6 GHz. Por debajo de eso son antenas que se aplican directamente para suelos. Cuanto menor es la frecuencia, como dice acá, o cuanto mayor es la frecuencia, mayor es la precisión, pero menor es la distancia que queremos medir. Entonces, cuando estamos en suelo, queremos ver a 5, 10, 15, 20 metros de profundidad, usamos un georradar, tal como indica la palabra, en donde vemos características del suelo, si hay algún cambio de densidad y demás en esa profundidad. Cuando vamos al hormigón no necesitamos tanto, entonces usamos este tipo de equipos que en general, digamos, se manejan en el rango, sobre todo estos equipos, de los 30, 40, 50 centímetros de profundidad con bastante buena precisión. En la actualidad tenemos un equipo nuevo, puntualmente, seguramente aparecerán otros, con antena que llama de rango amplio, o van a leer banda ultra ancha, o también se llama, o el principio, en realidad, de funcionamiento es frecuencia de onda continua escalonada. ¿Qué es lo que hace esto? Tiene un rango se maneja en un rango de bandas que va desde los 200 MHz o 0,2 GHz hasta los 4000 MHz o 4 GHz. Entonces, me permite, digamos, barrer de una manera, dicho de la mejor manera posible, me permite barrer digamos, todas las profundidades hasta aproximadamente, el equipo, bueno, indica que hasta 70 centímetros se puede barrer con
teniendo bastante buenos resultados, o sea, bastante claro qué es lo que uno va a encontrar. Bueno, estos son los equipos que podemos ver de distintas empresas, con mayor precisión, menor precisión, pero ven el tamaño de los equipos, que obviamente son bastante buenos, ¿sí? Yo creo que son bastante aceptables para la gran mayoría de la industria del hormigón elaborado, pero tenemos en algunos lugares secciones que no son planas. Estos equipos normalmente tienen en alguna o en las 4 rueditas que ustedes ven ahí, un odómetro que permite correlacionar la imagen, ¿sí? Me dan la imagen en tiempo real, lo cual requiere de procesadores de muy alta capacidad. Pero bueno, en algunos lugares donde las secciones son circulares y demás, no me permite, no es posible utilizarlo, o en lugares de difícil acceso. Por tanto, hace muy poquito, digamos, las empresas, apenas 2 años, algunos tienen, otros tienen meses. Este equipo no llega a tener 1 año, presentado en Singapur en agosto del año pasado, un equipo de última generación, que después se lo voy a mostrar, lo tengo acá a mi siniestra, que me permite medir. Tiene una sola rueda, puedo cambiarle el ángulo, como ven acá, de agarre, y me permite medir, por ejemplo, elementos circulares, o sea que me permite una mayor facilidad de maniobra, y llegar a algunos lugares un poco más complicados. Este es de una marca, un equipo de una misma marca, y este es otro equipo, que lo que tiene, bueno, es un aditamento, en realidad funcionan como un aditamento de este otro. Y vamos a pasar ahora a algunos casos de aplicación de estos equipos, como para comentar, digamos, cómo es el funcionamiento. El primero que les voy a mostrar, en general, son estructuras medianamente, algunas son singulares, o sea, son particulares, como esta que es la base de un aerogenerador, una estructura masiva, de 20 metros de diámetro y aproximadamente unos 3 metros, un poquito más, de altura, en donde lo que pasaba era que empezaba por esta zona, en estos lugares donde vemos alguna discontinuidad, empezaba a brotar agua. Después de algún día de lluvia. Entonces, el principio, ven acá, empezaba a salir agua, acá ven esta parte que está seca y empieza a salir agua en algún punto. Normalmente entre este y este punto dejaron un anillo de acero como para referencia de medir, digamos, de generar un espesor de recubrimiento, pero lamentablemente no lo sacaron para darle terminación al elemento, y eso generó una fisura que era por ahí por donde salía el agua. Acá también, ¿sí? Esto es un cable a tierra, digamos. Por acá también salía agua. Entonces, se empezaron a hacer algunos estudios, se suponía que el agua que ingresaba por esta parte superior, por eso se tapó, filtraba, entraba por la base del fuste, filtraba a través del hormigón y salía en algún lugar donde encontrar alguna fisura, ¿no? Se hicieron ensayos, se aplicaron varias técnicas acá. Una fue la de esclerometría, para determinar en distintos sectores la calidad del hormigón, al menos superficial. Ultrasonido, el ultrasonido se aplicó en estas zonas, básicamente en donde quedó mal terminado y hubo que picar y volver a reconstruir con grout el elemento. Entonces, para ver la continuidad de esta reparación, digamos, si estaba bien hecha. El ecopulso, que encontramos acá, y el radar scan, o georradar. Y finalmente se hizo una extracción de testigo para verificar, ¿no? Siempre alguna extracción, algún ensayo destructivo aplicamos. Bueno, como ven acá, con buen criterio, creo que se hizo una sectorización del elemento. En este elemento de 20 metros de radio se hicieron, ¿sí?, franjas de más o menos 2 metros
esto tiene 2 metros, entonces me quedaban 16 metros, 8 y 8, entonces se separaron en 3 radios de 2,3 metros aproximadamente, y se tomaron las direcciones norte, sur, este y oeste, o sea que en 8 sectores, no sé cómo ahora se llaman, anillos, ¿sí? Anillos, se dividió en 24 anillos, para sectorizar un poco. Se hicieron, digamos, se determinaron resultados de esclerometría, como vemos acá, los valores más bajos, ¿sí? Se encontraron en esta parte, que si vamos para atrás correspondería más o menos a esta parte. Después, bueno, algunos van cambiando de color, el rojo es el más, digamos, los valores más bajos, al verde los valores más altos. Vemos una dispersión bastante importante. La ventaja que tenía este equipo, que ya se la he mencionado, es que podíamos, que corrige el ángulo automáticamente. Este elemento tenía un ángulo del orden de 20 grados, con lo cual con otro equipo no lo podríamos haber hecho porque no corrige por ángulo de, digamos, normalmente los que corrigen es por ángulo de 0, 45 o 90 grados, digamos, ¿no? No toma ángulos intermedios. Esto lo permitió. Bueno, acá también tenemos, no solamente, este ensayo de verificar la integridad de la reparación anduvo muy bien, ¿sí? Este ensayo, los valores que encontramos acá, no tienen que ver con esto, sino tienen que ver con haber evaluado en forma, como un ensayo de ultrasonido, medición indirecta, haber obtenido resultados desde, fíjense, de 2.500 metros por segundo, que es un valor bastante bajo, hasta valores de 4.600, que son resultados bastante buenos, ¿no? Bueno, se aplicó la técnica de radar. Así es como el radar tira el resultado, digamos, en crudo. Así es como lo observamos. Obviamente, cuando encuentra armadura o encuentra algún elemento, genera esa, acá está pulido, pero generaría esa hipérbola en cada caso, ¿sí? Pero como el equipo permite, la de Carrito, permite hacer un escaneo en 2 dimensiones, con una cuadrícula, hay que tener bastante buena precisión, y me permite ver algo así, en donde podemos encontrar, digamos, cómo están distribuidas las armaduras y demás. Esto obviamente estaba muy, muy armado. Bueno, la técnica de ecopulso y extracción de testigos nos permitió verificar, por ejemplo, en el lugar donde habíamos encontrado, digamos, se había hecho una abertura, alrededor de este lugar se hicieron 3 mediciones por ecopulso, un barrido de más o menos 1 metro de largo, y me permitía ver hasta 1,20 metros de profundidad, el equipo aproximadamente. Vemos, ¿sí?, que el sector más celeste es el que posee una mayor densidad del hormigón, un hormigón más compacto, mientras que los sectores, cuando vamos yéndonos al rosáceo, o al rosa o al violeta, son los sectores con menos densidad. Acá, en este lugar, se sacó el testigo, en el sector 3, aproximadamente a unos 25-30 centímetros del inicio, sacamos el testigo y vemos el testigo en muy buena condición. Mientras que en este sector se hizo también el relevamiento por ecopulso, y encontramos que una mayor dispersión en la calidad y en la densidad, en la compacidad del hormigón. En este sector se sacó el testigo, vemos que aproximadamente a los 20 centímetros tenemos una oquedad importante, que era continua. Después se observó que era continua. En el orificio que quedó encontramos que circulaba por ahí agua, o sea que había como un plano de debilidad a los 20 centímetros de profundidad en ese hormigón, y que por ahí, bueno, era por donde circulaba el agua. También acá abajo vemos, ¿sí?, acá un poquito más abajo vemos que presenta, ¿sí?, vacíos, ¿sí?, ciertos poros de tamaño de orden de 1 o 2 milímetros, donde indica, bueno, falta de compacidad del hormigón.
pasamos al caso 2, evaluación de vigas de hormigón armado. Esta es una planta industrial bastante simétrica, tiene 30 metros por 70, más o menos 65, dividido en 21 losas de 9,5 por 10, 10 en este sentido, 9,5 en este sentido, vigas, bastante sencillo armado, en donde se encontraron fisuras en este sentido, básicamente, cerca de los apoyos de la viga. Cerca de los apoyos. Bueno, se hizo un análisis o una inspección visual. En algunos lugares hubo que quitar el cielo raso y poder observar. Esto nos encontramos con una reparación, había habido alguna estructuralista que había observado esto ya y había pedido colocar algunos refuerzos. Bueno, estos refuerzos son un poco cuestionables, diría yo, ¿sí? Por cómo se encontraban, por las características de los elementos, de los bulones y demás. No voy a entrar mucho en detalle, pero lo encontramos así. Y bueno, entendíamos, y entendía también el estructuralista que nos hizo la consulta, que las fisuras estas posiblemente fueran por corte. Entonces, fuimos al elemento, hicimos una primera verificación, donde encontramos armaduras de estribos Fidel 6 cada 30 centímetros. Este elemento tiene 1 metro de altura y 30 metros de espesor. Encontramos armadura principal 5 Fidel 20. Y entendíamos que debía haber algunas armaduras de corte que se levantaran. Este edificio tenían aproximadamente 40, no, de los años 70, o sea, unos 50 años. Acá me indica Jesús. Entonces, empezamos a buscar estas armaduras. Acá les muestro, digamos, una medición de la viga en el escaneo 1, en esta dirección, que vemos acá. Encontramos estos dos hierros, estos son estribos, estos son hierros internos, que también los volvemos a encontrar en este escaneo, en realidad, el escaneo 2. Bueno, si armamos acá una gráfica que nos permitió Santiago con su maestría en AutoCAD, vemos en dónde estarían los hierros. ¿Dónde suben los hierros? Tenemos dos hierros que suben por corte. Una imagen bastante bonita. Le agradezco a Santiago que la haya hecho. Bueno, se hizo un breve análisis sucinto, bastante sucinto de cargas. Esto estaba armado, la losa superior era de losetas alivianadas, con poliestireno en su interior, losetas trapezoidales, análisis de carga, además, carga variable, esto carga fija, carga variable, análisis de esfuerzos de corte, esfuerzos de corte, fuerza de corte, y encontramos que, ya sea que en el punto de aplicación de la carga, apenas termina la columna, a 50 centímetros y a 1 metro, el corte último superaba, en todos los casos, en estas vigas, al corte resistente. Fíjense, 35.000, 31.000, 27.000, 25, 25, bueno, 25. En todos casos, en esta viga 1A se veía superado. Entonces, por eso, digamos, se concluyó que había un problema de falta de esfuerzo de corte y, bueno, se propusieron algunos procesos de reparación. Por último, el caso 3, una viga postezada de un puente vial que sufrió un impacto en esta zona, y el impacto generó el arrancamiento o la pérdida no solo de sección, sino de la armadura postezada. Acá vemos 4 vainas arrancadas y una quinta vaina que quedó bastante lastimada. No se contaba con información de este elemento. Esto también es un elemento una viga que tiene aproximadamente 40 años. Este es un esquema de la sección.
Y acá, bueno, ven la cara de preocupación que tenía Santiago de cómo íbamos a resolver esto, ¿no? Se hicieron algunos ensayos de esclerometría y ultrasonido. Esclerometría para estimar, después se verificó con testigos la calidad del hormigón. La calidad indicaba que estaba entre 40 y 50 megapascales, un hormigón de buena calidad, se lo veía muy compacto. Y mediante ultrasonido se hizo una verificación en 3 sectores del elemento. Al costado del impacto, que arrojó un valor de 3.500 metros por segundo, lo cual indica que es un hormigón bueno, aceptable, digamos, bueno, bueno. En la parte inferior, cercana al impacto, unos 15 centímetros del impacto, donde nos dio un valor de ultrasonido muy bajo, velocidad muy baja, y a los más o menos 30 centímetros de la zona final de impacto, donde tuvimos un valor intermedio. Bueno, con estos resultados procedimos al estudio mediante georradar, el equipo que les mostré últimamente, donde verificamos que esta armadura, al menos por lo que indicaban las ocultaciones, obteníamos 12 grupos de tendones, de cordones, de postezado. Suponía el estructuralista que había 14, nosotros no encontramos más que estos, así que no podemos decir otra cosa. Y vemos, acá no se ve el recubrimiento, no teníamos otra armadura en la parte inferior más que los tendones. La técnica de reparación, o el proceso de reparación y refuerzo, previó colocar un tensor por la parte exterior, anclado en placas en los extremos, y unos desviadores, unos pernos, para desviar la tensión. Estos pernos iban acá, eran pasantes a lo largo de toda la cara. Teníamos aproximadamente que la persona que tenía que hacer la perforación tenía que perforar entre 1,20 m y 1,40 m. Tenía que hacer 8 perforaciones de 1,20 m a 1,40 m, lo cual era poco. Entonces necesitaba saber por dónde evitar la armadura, no cortar la armadura. ¿Por qué? Porque, vale decir que en el centro del tramo los tendones van por debajo, pero cerca de los apoyos se levantan. Entonces, la sección, la profundidad era variable. Y no sabíamos si levantaba, o bueno, mediante ocultaciones que hicieron a posteriori, encontramos cuántos se levantaban y en qué lugar y demás, lo cual permitió, mediante, y acá vamos de vuelta a hacer una reconstrucción. Esta es una de las caras laterales, es esta cara. Esta es la otra cara lateral, acá vemos, ¿sí?, los estribos, y esta es la cara inferior de la viga, que está dada vuelta, donde vemos todos los tendones aquí debajo. También obra de Santiago junto con Jesús, haber hecho este armado en 2 dimensiones, pero considerando que esto, digamos, tiene una inclinación. Después podríamos hablar también de que en la profundidad también hay una dispersión digamos, la incertidumbre es un poco mayor en cuanto a la distancia respecto de este eje, o sea, tengo mayor precisión acá y menor precisión de profundidad aquí. Pero, bueno, se indicaron con bastante precisión, había que hacer perforaciones de 5 centímetros de diámetro, y obviamente 1 metro, 1,20 m, 1,40 m de profundidad. Y se indicó en una gráfica en dónde realizar las perforaciones, ¿sí? Cabe aclarar que nosotros le indicamos al cliente que nuestra capacidad de percepción llegaba hasta 70 centímetros de profundidad, ¿sí?, aproximadamente. Tomamos 50 para estar del lado de la tranquilidad, y que en este sector teníamos un alcance, digamos, la zona esta de exploración estaba fuera del alcance del equipo, ¿sí? Pero suponíamos que no había en ese lugar, digamos, todo lo que encontráramos acá tendría que estar acá, ¿sí? Todo lo que encontráramos acá tenía que estar acá,
lo que encontramos acá, lo que vamos a ver. Entonces, se indicaron los lugares por donde debía pasar la caladora. Lo mismo muestro otra sección. Obviamente iban variando, esto está más arriba, fíjense, estos están más juntos. Estos están un poquito más juntos. Bueno, y gracias a eso se procedió, también con cierta cautela, se hicieron primero exploraciones, perforaciones de 1 pulgada, aproximadamente, un poco menos, para hacer ocultaciones de que no estuviera la armadura ahí. Acá estamos con un boroscopio midiendo o viendo si no encontrábamos nada, si no se tocaba nada ahí adentro. Y acá ya procediéndose a la perforación de la estructura. Esto que ustedes ven acá no son los estribos, sino son las líneas por donde se realizaron las ocultaciones. Parecen líneas muy pequeñas, pero tiene aproximadamente unos 8 o 10 centímetros, unos 5 centímetros de espesor, aproximadamente, un poquito menos. Bien, como colorario, y terminando ya, siendo bastante exactos en nuestra presentación, estas nuevas técnicas y equipos, ¿sí?, puestas en el mercado son de última generación, presentan grandes ventajas respecto de las técnicas anteriores. Básicamente, uno es el análisis de datos en tiempo real. Lo pongo live porque van a encontrar algunos equipos que lo llaman así, o sea que en vivo, tienen el resultado en vivo. La aplicación de inteligencia artificial, donde el equipo interpreta resultados, inteligencia artificial, y la conexión a Internet o Bluetooth, que también se llama Internet de las Cosas, Internet of Things, por eso IoT. Estas son las cosas más avanzadas que podemos encontrar. En general, para el análisis de cualquier tipo de estructura, y esto ténganlo en cuenta, es necesario aplicar diversas técnicas, ya sea destructivas, semidestructivas o no destructivas, y es fundamental conocer las desventajas y desventajas de cada equipo para poder obtener, poder emplearlo y obtener el óptimo resultado. Y previo a comenzar los ensayos, es fundamental saber qué se está buscando, si son oquedades, si son armaduras, son espesores, en dónde deberíamos encontrarlos, con el fin de optar por el equipo con mejores características para tal fin. Bien, eso es todo. Quiero agradecerles su atención. Espero que hayan disfrutado de la misma. Y bueno, quedo abierto a sus preguntas y comentarios. Bueno, muchas gracias, Humberto, por la exposición. Jerónimo, ¿te parece leer vos las preguntas? Sí, Sebastián, perfecto. Humberto, te leo algunas de las preguntas que surgieron. Ahí está. Bueno, se me está yendo. Daniel Pisuti pregunta: ¿qué experiencia tienen con el permeabiliímetro de Torrent, si es que lo han utilizado? Daniel, un gusto. A mí, un amigo de Misiones. Gracias por estar, por participar. Hicimos trabajos con el equipo de permeabilidad de Torrent. Bueno, de hecho también se han hecho presentaciones a través de la Asociación de Hormigón Elaborado recientemente. El equipo es un equipo práctico para obra, que funciona para mí muy bien. Se ha ido ajustando a través de los años. El equipo de Torrent que yo mostré, el primero se ve muy nuevo, pero tiene más de 20 años. El equipo actual usa una bomba muy chiquitita, una bomba muy pequeña, digamos, de la cual yo podemos decir que hemos ayudado a achicar la bomba de vacío que utiliza para generar vacío del equipo. Y el equipo funciona muy bien siempre que la humedad no sea excesiva en el hormigón, con lo cual tiene que estar dentro de determinado rango. Hay que usar algún otro equipo para verificar la humedad del elemento, por conductividad térmica, eléctrica y demás. Funciona bien. Lo que sí van a encontrar es una dispersión bastante importante respecto de lo que podría ser una probeta. Porque en una estructura de hormigón, en algunos lugares nos queda algún charco de agua, en algunos lugares se cura mejor, en otros peor. La membrana de curado, digamos, no funciona de la misma manera o no es pareja,
y eso genera el efecto de asoleamiento, el secado diferenciado, todo eso hace que encuentren en obra mucha dispersión puedan encontrar mucha dispersión de resultados. El equipo funciona muy bien, de hecho en Suiza está normalizado para evaluar la calidad de los hormigones. En nuestro país no lo es así. Yo siempre digo que nadie es profeta en su tierra. Este equipo de Torrent está elaborado por un ingeniero argentino que trabaja en Suiza. Pero bueno, digamos, ojalá en algún momento podamos que sea de aplicación para evaluar la calidad del hormigón colocado y ser uno de los métodos prescriptivos, no, en vez de ser prescriptivo, ser de performance, ¿sí? del hormigón. Así que sí, funciona bien, lo que sí van a encontrar mucha dispersión de resultados, pero mismo por la calidad de determinación superficial de los hormigones. Bien, ¿te hago otra pregunta, Humberto? Sí, adelante. Nos pregunta Jesús Rodríguez, estimado, ¿cuál de estos 3 nuevos métodos que nos indica es el más indicado por usarlos en pilotes con profundidades de más de 20 metros? Considerando que la lectura sería indirecta, ¿cómo se hace con el ultrasonido? Gracias de antemano. Bien, bueno, gracias Jesús por la pregunta. No lo presentamos acá, pero lo tenemos acá, ahora me lo va a acercar Santiago. El equipo es un equipo de integridad de pilotes. Funciona por el mismo método que el Ecopulso, ¿sí? En donde, fíjense, este equipo también es de última generación, es así, no tiene cable, directamente se conecta por Bluetooth al celular, ¿sí? Ahí con esta lucecita que titila se conecta directamente por Bluetooth al celular, directamente por impacto, ¿sí? Golpeo, o sea, se golpea en el hormigón y directamente mido, lo voy a bajar así lo podemos ver ahí, fíjense, no tenemos hormigón, pero ¿ven? Directamente mide, tenemos en vivo, y por conexión al celular directamente me indica cuál es la profundidad del elemento, ¿sí? Acá voy a mostrar, Jesús también me facilita una gráfica, ¿sí? Fíjense, X no importa, ¿sí? Obviamente desde el pico hasta el valor, hasta el otro pico, que en este caso es invertido, me indica la profundidad y directamente lo tengo en el celular y puedo jugar directamente con un programita que lo bajamos directamente de internet. El equipo entonces es Pile Integrity Test, que es el ensayo de integridad de pilotes. Mismo principio, ultrasonido, nada más que en vez de para 30, para 50 o 1 centímetros o 1 metro, lo tenemos para más profundidad. Perfecto, bien. Continúo. Nos pregunta Gerardo con respecto al cross-hole en fundaciones profundas, pilotes, muros colados, si tenés alguna experiencia, algo para mencionar. Sí, hemos hecho el ensayo de cross-hole, es un ensayo, digamos, para ver también integridad de pilotes con la ventaja o con la característica de que se deben dejar colocados caños, ¿sí? De acero, lo posible, lo recomendable, a través de los cuales se colocan los transductores, ¿sí? Uno emite y dependiendo del diámetro del pilote, 2 o 3 o 4 reciben información. Después vamos cambiando el esquema, la configuración, y vamos viendo a distintas profundidades con mucho mayor precisión si tenemos alguna oquedad. Sí, tenemos experiencia muy buena, de hecho en zonas subterráneas y también para el Paseo del Bajo y para puentes que se han hecho recientemente, también para paso a nivel de trenes, también hemos trabajado, funciona muy bien, es una técnica mucho más cara, más costosa, pero en pilotes de gran diámetro, de 80 centímetros para arriba, es lo recomendable, digamos,
en lugar de el PIT, el Pile Integrity Test. Bien, nos pregunta Eduardo, paso a la siguiente, nos pregunta Eduardo, con respecto a la primera imagen, no sé bien, ¿cuál puede haber sido el problema? Si de dosaje, de terminación y falta de vibrado en obra. De la primera obra, me imagino que refiere a la estructura masiva. Sí, esto es lo que estaba viendo, me parece que se refiere a eso. No sé si Eduardo está conectado. Sí, efectivamente hay dos cuestiones, diría yo. En realidad este fue la primer base eólica que hicieron en el lugar. Después, bueno, mejoraron obviamente la metodología. Tenemos problema de asentamiento plástico en el fuste, en primer lugar, lo cual generó fisuras, ¿sí?, en la base del fuste, que permitían la percolación de agua a través del hormigón. En segundo lugar, falta de compactación del hormigón en capas, digamos, en algunas capas que se fue colocando. Piensen que esto lleva cerca de 500 metros cúbicos de hormigón, ¿no? No es poco. Y bastante tiempo en un lugar, digamos, de medianamente difícil acceso. Y tercero, falta de compactación. Tercero, también el tema de asentamiento plástico, no haber quitado el anillo ese para darle recubrimiento, lo cual también generó un asentamiento plástico y fisuración del hormigón. Todo eso hizo que se generara digamos, un sector por donde filtrar el agua. Perfecto. Nos escribe Lidia, nos pregunta, nos dice que su actividad principal es la restauración edilicia y detectar la profundidad de humedad en muros y en estructuras es fundamental. Sí. ¿Cuáles son las alternativas para realizar esas tareas? La profundidad de humedad en muros, Lidia. Qué excelente pregunta. Yo creo que en ese caso tendríamos que optar por combinar algunos métodos. Hay algunos métodos de resistividad eléctrica, ¿sí?, que se aplica también en suelos para más profundidades, pero se podría aplicar en este caso para detectar, y algunos equipos me permiten armar como una especie de perfil. Después, bueno, a través del mail, si quiere Lidia, nos ponemos en contacto, pero para poder detectar humedad en muros habría que usar alguna técnica combinada de resistividad eléctrica y ocultación en distintos lugares. Les podría, bueno, recomendar algún método. Ok, perfecto. Después, Lautaro nos hace dos consultas, nos pregunta cómo se analizan los resultados en el ultrasonido cuando se hace una medición semidirecta, y después nos pregunta cuál es la edad mínima para realizar los ensayos no destructivos. Buena pregunta, Lautaro. En principio, para medición semidirecta, uno tiene que estimar por Pitágoras, digamos, cuál es la distancia entre los dos puntos, estimada. Los valores normalmente no, porque la onda no viaja de manera directa, digamos, se combina onda longitudinal con onda de corte, entonces la onda no es, la velocidad de la onda no es la misma, sino que sirve para, digamos, para en términos comparativos el resultado, ¿sí? Es mucho más incierto, yo no lo recomiendo, digamos, poder correlacionar resistencia a la compresión con mediciones de ultrasonido semidirectas o indirectas. Y para medir la calidad, digamos, ¿cuál es el tiempo mínimo? Es una buena pregunta, porque no hay que hacer, por ejemplo, el ensayo de integridad de pilotes, justamente, me indica que no tendría que hacer el ensayo antes de los 10 días mínimo, ¿sí? O entre 7 y 10 días mínimo tendría que dejar pasar. ¿Por qué? Porque el principio de funcionamiento es no solo la densidad del hormigón, que eso no va a cambiar sustancialmente, sino el módulo de elasticidad del hormigón. Con lo cual, ahí tenemos una variación importante en el tiempo, porque a medida que aumenta su resistencia, va variando el módulo de elasticidad.
Digamos que a partir de los 10 días el modo de elasticidad no tiene variaciones sustanciales, y permitiría hacerse. Si me dicen a mí, yo obviamente recomendaría poder hacerlo a partir de los 28 días, pero eso es algo que se da a uno, a veces uno tiene que evaluar la estructura y tiene que ir resolviendo en el corto plazo, ¿no? Por alguna patología, alguna oquedad y demás. Así que, digamos, yo recomendaría no menos de 7 a 10 días. Perfecto. Después nos llega una consulta de Rubén que nos pregunta: ¿se puede medir resistencia de pavimento de hormigón con el esclerómetro y luego compararlo con el ensayo de probeta? Siempre es recomendable el esclerómetro correlacionarlo con testigo, ¿no? Con el ensayo de testigos, en este caso. Rubén. ¿Por qué? Porque depende de muchas cosas el número de rebote. En principio, cuando uno hace un ensayo de rebote sobre una superficie horizontal, en este caso pavimento, losa, esa losa en general sufre las inclemencias del tiempo, o sea, el mojado, el secado, el frío, el calor. Entonces, la terminación superficial, de cómo se terminó superficialmente, es decir, no es lo mismo terminarlo con una... Muchas veces le echan agua en el hormigón, en la superficie, y eso hace que se deteriore más rápidamente, y vienen los problemas donde hay un desgaste superficial, y me dicen, la típica, la calidad del hormigón no es la adecuada, y cuando se saca un testigo y se ensaya con presión, sí tenía la resistencia, digamos, la resistencia estructural del conjunto, pero no la resistencia al desgaste. ¿Por qué? Porque no se trató adecuadamente la superficie. Entonces, hay que tener cuidado. Se puede hacer una correlación, o se debe hacer una correlación entre resistencia a compresión y esclerómetro, pero posiblemente encuentren mucha o una bastante dispersión en los resultados. Perfecto. Bueno, en relación con eso también nos pregunta Pablo, entre extracciones de testigos y el esclerómetro, ¿cuál es más confiable a la hora de interpretar los resultados? En realidad, alguien dijo hace muchos años, Platón, y después algunos repitieron, la única verdad es la realidad. Entonces, la verdad es lo que es el resultado del testigo, ¿sí? Después podemos ver que no es lo mismo sacar el testigo en la dirección de hormigonado y compactación que en la dirección perpendicular a ella y demás. Pero el testigo es el que me da la resistencia efectiva, justamente, dice el reglamento, habla de resistencia efectiva cuando sacamos el testigo. Lo que me permite Pablo era el que hacía la pregunta, ¿no? Sí. Pablo, lo que permite el esclerómetro es yo poder relevar una gran superficie o relevar toda la estructura, hacer mediciones equidistantes, y en base al lugar donde yo fui sacando el testigo, hacer una correlación resistencia, número de rebote. Para eso, esa es la ventaja del esclerómetro. El esclerómetro me va a dar un valor, me puede dar un valor orientativo de resistencia, pero el testigo es el que me va a dar el valor final. Esto me permite hacer 50, 70, 100 mediciones de esclerometría, sacar 5, 10 testigos, ¿sí? Y donde yo tengo el valor de esclerometría, correlacionar resistencia a la compresión, número de rebote, y luego generar una curva que me correlacione esos dos valores. ¿Ah? Perfecto. Vamos a hacer un par de preguntas más y vamos a después pasar al cierre. Humberto, te voy a pedir si les dejas en el chat tus datos. Sí, cómo no. Porque están consultando y hay un pedido de información que están realizando, así que después te lo voy a pasar, pero si les dejas tus datos de contacto, está perfecto. ¿Cómo no? Bien, y pasando a las últimas preguntas, nos pregunta
Juan Pablo, ¿qué ensayo podemos realizar para analizar la carbonatación en el hormigón? Y en caso de extraer probetas, ¿cómo se refuerza la zona en donde se extrajo dicha probeta? Repetímelo, por favor, que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Está perfecto. Está. Nos pregunta Juan Pablo, ¿qué ensayo podemos realizar para analizar la carbonatación en el hormigón? Y en caso de extraer testigos, ¿cómo se refuerza la zona en donde se extrajo dicho testigo? Bien. Digamos, el ensayo de carbonatación se extrae, digamos, hay dos formas básicas. Una es extracción de un testigo y rociado con un indicador químico, que normalmente el más utilizado es la fenolftaleína, es un indicador químico que vira con pH 9, es decir, va con pH mayor a 9, toma la fenolftaleína diluida al 1% en alcohol, vale, con solución al 1% en alcohol, me permite ver con bastante claridad qué parte del hormigón está carbonatado, o sea, tiene un pH menor a 9, en donde esa solución no cambia de color, se mantiene transparente, digamos, a la parte del hormigón donde no está carbonatado, el pH es mayor, 10 o más, y tiene un color violáceo, habitualmente el hormigón. Ahí directamente mido la profundidad de carbonatación, que la tenemos que promediar, en realidad no es, acá me están trayendo los asistentes algún elemento para mostrar, no es constante, digamos, ¿no? Tiene una pequeña variación por los agregados, demás, y lo medimos así. También se puede hacer una perforación o un corte en la superficie del hormigón sin tener que sacar un testigo y medir, limpiar bien. O sea, yo recomiendo siempre limpiar bien y para después ver, porque si yo tengo hormigón, digamos, tengo partículas o polvo del hormigón en la superficie, me puede dar algún resultado erróneo, ¿sí? Tiene que estar bastante limpio. Bueno, le voy a deber el testigo carbonatado. Y había otra pregunta. ¿Cómo se repara? Normalmente, las recomendaciones son dos. Una es utilizar un grout cementicio en el caso de que el elemento extraído esté, digamos, sea vertical, donde se puede llenar directamente con grout, que genera, el grout tiene una pequeña expansión, lo cual permite asegurar el monolitismo de la estructura, ¿sí? Del elemento estructural. Y en horizontal se podría utilizar también grout cementicio colocando alguna especie de embudo, algún elemento que me permita llenar esa superficie correctamente, o si no, se puede llenar con un dry pack, o sea, con un mortero bastante seco. Ahí, bueno, pueden buscar en la metodología, en la bibliografía, dry pack, y compactarlo con algún pisón de madera, ¿sí? Digamos, de 1 a 2 pulgadas dentro del elemento, ir llenándolo y compactándolo, digamos, generalmente con eso funciona bastante bien. Ese mortero debería estar bien dosificado, de acuerdo a la resistencia del elemento estructural. Bien, bien. Bueno, hacemos estas dos preguntas que quizás son un poco más... Nos pregunta Gustavo, ¿cómo se calibra un esclerómetro paso a paso? No sé si lo puedes explicar rápido, si no... Es rápido, es sencillo. En realidad el esclerómetro no se verifica más que se calibra. Se verifica. El esclerómetro que normalmente usamos nosotros son los esclerómetros tipo N, que tienen en función de la masa y el resorte interior, tienen una energía de impacto, que normalmente es de 2,7 joules, si no me equivoco. Hay esclerómetros más pequeños, hay esclerómetros bastante más grandes. Les mostraría un esclerómetro que tiene como 1 metro de largo para estructuras masivas, y esclerómetros mucho más chiquititos. En este caso nosotros usamos ese esclerómetro tipo N. Y lo que se hace es se utiliza un yunque
que está normalizado, que tiene una dureza superficial, Brinell, creo que era, y una masa de 16 kilos, un peso de 16 kilos mínimo. El número de rebote tiene que ser 75 más menos 1, pero cada fabricante tiene un valor. Obviamente el resorte es el que se va deteriorando en general, entonces en algún momento, o que se fatiga, entonces algunos equipos vienen con un resorte de recambio, si no tendrían que comprar el resorte cuando el valor está por debajo de ese resultado. O sea que hay una forma de verificar el funcionamiento del esclerómetro. Bien, y después, bueno, nos pregunta Cristian, te agradece por la charla, y pregunta en relación, digamos, a la adquisición de estos equipos, ¿qué tan sencillos son de conseguir en el país? Bien, Cristian, gracias por la pregunta. Siempre que hay plata es sencillo. Estos equipos se venden, se comercializan en nuestro país, hay representantes técnicos con los que hay que obviamente contactarse. No tenemos quizá en la parte de servicio técnico, bueno, haya que tener algún cuidado, pero en el sentido de que el servicio técnico puede ser que esté en Brasil, entonces haya que derivar el equipo en caso de alguna reparación, pero las verificaciones en general, la gente que los provee, los controles lo hacen, ¿sí? Así que se consiguen con relativa facilidad, obviamente los precios son en dólares. Y últimamente estos equipos se pueden conseguir con una membresía, con una licencia de un año, por ejemplo, y se va renovando año a año, entonces el costo del equipo es mucho menor. También, sí, bueno, lo podemos charlar después por mail, para poder para poder conseguirlo, ¿sí? Bien, perfecto. Y la última, que en realidad es una aclaración sobre una pregunta que ya hiciste, y hacemos el cierre. Nos pregunta Carolina si puedes repetir lo de la fenolftaleína y la relación cuando está carbonatado y cuando no. Bien, repito. Para ver cuando un hormigón, hasta dónde un hormigón está carbonatado por el ingreso del dióxido de carbono hacia el interior, se utiliza una solución de fenolftaleína, que básicamente es un polvito blanco, también se puede comprar directamente diluido, fenolftaleína al 1% diluido en alcohol. Y con un spray se coloca sobre la superficie. Cuando el hormigón tiene un pH menor a 9, por ende o menor o igual al que 9, está carbonatado, la superficie no cambia de color, mientras que si el pH es mayor o está mayor a 10, vira hacia el violáceo, el color violeta. Bien, ya nos estamos por pasar el tiempo, así que vamos a cerrar acá. Muy bien. Le paso la palabra a Sebastián. Jerónimo, Humberto, muchas gracias. Hemos mantenido un buen caudal de participantes, tanto aquí en Zoom como en YouTube. Creo que los comentarios que está poniendo la gente en las dos plataformas son más que positivos. Esto queda grabado, se va a subir entre esta tarde y mañana. Dependerá un poquito de la velocidad de internet para bajar, editar y volver a subir a YouTube, para que lo puedan recomendar, lo puedan volver a ver con sus colegas. La semana que viene, Jerónimo, ¿qué nos toca? Así hacemos también la venta de lo que viene. La semana que viene tenemos una charla que es de piezas industriales sin juntas, mayor durabilidad y menor mantenimiento, que van a estar dando el arquitecto Gustavo Fresco y el ingeniero Lucas Guzmán de la empresa Mapei Argentina. El mismo horario, el jueves 11.
sea, nos vemos dentro de una semana. Ahí alguien pregunta al canal de YouTube, es Capacitación CAC o Escuela de Gestión de la Construcción, buscan. Yo siempre sugiero que se suscriban. Cada cosa que subamos o que estemos transmitiendo en vivo les va a avisar, aun cuando no estén inscritos por la plataforma. Muchísimas gracias a todos, gracias Pedro, gracias Alicia, que la veo por ahí, y obviamente muchas gracias a Humberto y a todo el equipo de su empresa. Nos vemos la próxima. Correcto. Adiós, gracias a todos por participar y gracias sobre todo a la gente que también se unió a nosotros desde el exterior, gente de Venezuela, amigos, gracias a todos ustedes. Permitime agradecerle entonces a vos en primer término. Humberto, ha estado magnífica tu presentación, ¿no es cierto? A Camarco, a Sebastián, que estamos junto con la gente del ISPA y con Alicia Baena, que también nos ha acompañado, de Cavera, ¿no es cierto? Así que hago el cierre, me despido de todos ustedes, hasta el próximo. Ya lo dijo recién Jerónimo, cuál va a ser la próxima charla que nos van a dar la gente de MAPEI. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, y los esperamos el próximo jueves con este mismo equipo de producción que tanto éxito está teniendo. Así que gracias a todos y que tengan ustedes un buen día. Fuerte abrazo, gracias. Gracias por participar a todos.